Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo vamos a hablar de la senda del héroe. Este es un tema que quería tratar desde hace mucho tiempo. Lo descubrí en el instituto estudiando sobre los grandes clásicos y las cosas que tenían en común, y desde que la descubrí me he estado planteando cómo poder usarla en muchísimas de las historias y relatos que escribo. Creo que es algo básico y que os puede servir para cualquier historia, ya no solo de aventuras, de fantasía, sino también una novela romántica o una comedia. Os puede servir para todo, así que os voy a hablar de la senda del héroe, o el camino del héroe. La senda del héroe no es otra cosa que un viaje físico, aunque también de un peso grande emocional, que realiza el protagonista de una historia hasta convertirse en héroe. ¿Estáis cansados de ver esto en películas y en novelas? Por ejemplo, Frodo, del Señor de los Anillos. La senda del héroe para Luke Skywalker, además una senda muy Jedi, muy visual, todo. Neo, en Matrix, ¿el elegido lo será? ¿No lo será? Incluso Hércules también siguió la senda del héroe. Desde que la historia se escribe, ha habido héroes y han seguido esta senda. Aquí os voy a dejar los pasos y las pautas para que vosotros podáis plantearos cómo poder incluir esta base en vuestra historia o cómo crear una historia desde cero sobre esa base. Cada vez que pienso en esto se me viene a la cabeza Mirichón, nuestra Miri, con su historia que está ahí atrancada, que sí que no, y que creo que a lo mejor podría servirle esto. Vamos a ver si damos en el clavo. La idea base es que ese camino iniciático que ha recorrido el héroe, al principio un héroe mundano de casa normal con una rutina muy típico, va recorriendo la senda, va aprendiendo cosas, supera algunas pruebas y vuelve a casa totalmente cambiado, como una persona nueva, renacida en alguno de los aspectos. Es simple. Simple. El libro película Postdata Te Quiero, que es romántico, pues sigue un poquito también esa línea. Muchos libros y películas la siguen. Repito, sea cual sea nuestra historia, podemos tomar de punto de partida la senda del héroe como estructura y adaptarla a lo que nuestra novela pues nos pida. Al fin y al cabo, la senda del héroe no tiene por qué ser ni siquiera un viaje, puede ser una lucha interior que lleva el personaje y que le hace cambiar, así que es aplicable a todo y os va a ser súper útil. Es algo básico. Para realizar una historia basada en esta estructura muy sencillita necesitamos unos parámetros, unas pautas muy poquitas y muy sencillas que casi seguro todas las historias que se os han rondado por la cabeza la tienen. A estos parámetros y pautas se le pueden añadir en la trama distintos personajes y elementos que enriquecerán y ayudarán a dar una mayor dimensión al conjunto de la historia, pero digamos que esto es lo básico, ¿vale? Si quisierais empezar, esto. ¿Qué necesitamos? Un protagonista. Es nuestro personaje principal. Recorrerá la senda en busca del objetivo hasta convertirse en un héroe o en una persona mejorada por esa aventura vivida. 2. Un objetivo. El objetivo es la meta final que tiene que alcanzar el héroe cuando se decide a abandonar la comodidad de su casa por las razones X y emprender el viaje. Tener en cuenta que este punto 2, el objetivo, debe ser algo digno de esfuerzo y de sacrificio. Es algo que va a tener que ir dejándose algo en el camino hasta conseguir el logro. Es de ahí la evolución de todas las cosas que aprende. La tercera cosa que tiene que tener es un antagonista. La función del antagonista es muy simple. Es simplemente la oposición al protagonista. El antagonista debe evitar a toda costa que el protagonista alcance su meta. Y cuarto, un personaje de impacto. El personaje de impacto puede ser importante y relevante para la trama o puede ser un simple secundario que no tenga mayor importancia, pero que motive que el héroe empiece el viaje. Además, puede haber más de uno, no tiene por qué ser uno solo. Los personajes de impacto son los que logran que con sus acciones, su aparición o lo que dicen, motivan que el personaje principal modifique su conducta o sus decisiones. Esos son los puntos básicos que tenéis que tener para la senda del héroe. Repito, apuntad: un protagonista, un objetivo, un antagonista y un personaje de impacto. Solamente estos 4. ¿Ya lo tenéis apuntado en la agenda? Fantástico. Visto los elementos que vamos a necesitar, vamos a por los puntos que tiene que recorrer nuestro protagonista para afrontar la senda del héroe.
Lo primero es presentar al protagonista. Al inicio de la historia se nos presenta al protagonista, alguien típico, normal, con una rutina, una vida típico, todo muy normal. Además suele vivir esa vida con resignación y bueno, eso es lo que hay. La presentación no ha de ser muy larga, solo tiene que quedar claro a grandes rasgos que la persona, el protagonista, es alguien normal y corriente, con una vida aburrida. 2. La invitación al viaje. Para que el lector se enganche a la historia es importante no demorar demasiado este segundo punto, que es la invitación al viaje, a la aventura, al cambio de rutina, que le ofrece una nueva meta, un objetivo. Pero el protagonista, como todo hijo de vecino, es reacio a los cambios y se niega a aceptarlo, rechazando su invitación, como Bilbo en El Hobbit, por ejemplo. 3. El impacto. Es un acontecimiento inesperado en el que normalmente participa el personaje de impacto. Por ejemplo, Obi-Wan en Star Wars o Gandalf en El Señor de los Anillos. Es lo que cambia la decisión del protagonista. 4. La partida. El protagonista comienza su viaje, acepta el cambio en su vida y parte en dirección hacia el objetivo, a la aventura. Esto no significa necesariamente alistarse a la Alianza Rebelde para luchar contra el Imperio. Puede ser que el protagonista decida investigar ese crimen tan complejo, o que se sumerja en la antigua historia familiar, que acepte una arriesgada apuesta de un compañero de trabajo, o ese reto tan sensual que le ha propuesto esa chica misteriosa. Se trata de una partida simbólica hacia la aventura, hacia el conflicto. Punto 5. Las pruebas. El camino del protagonista hacia su objetivo no debe ser nada fácil. Tendrá que atravesar una serie de obstáculos y el antagonista le pondrá unas constantes trabas. Cada prueba será un poco más difícil que la anterior, pero el protagonista, solo o con ayuda de algún compañero, las irá afrontando y aprenderá de ellas. 6. El gran obstáculo. Es cuando el antagonista lanza su artillería pesada y el protagonista se enfrenta a la prueba definitiva, la más dura de todas. Y eso nos lleva al 7, el clímax. En lo que equivale al clímax de una historia es que el protagonista está casi vencido. Parece imposible que pueda afrontar esa prueba, pero finalmente hace acopio de todas sus fuerzas, así como de lo que ha ido aprendiendo en el viaje, y vence el obstáculo final, alcanzando el objetivo. Y el último punto del viaje, 8, el regreso del héroe. Esto es el desenlace de la historia. Si conocéis El Señor de los Anillos, aunque solo sea la película, sabréis a lo que me refiero. Cuando Frodo consigue deshacerse del anillo y vuelve, es esa parte final, que ha pasado un tiempo, que él está en la comarca y tal. El regreso a casa. Que tampoco debe ser muy largo si no queréis crear en el espectador esa sensación de anticlímax. Ya ha llegado al punto más alto, ahora hay que resolverlo ya. Rápido además. Es cuando el protagonista, alguien normal y típico, vuelve a casa convertido en un verdadero héroe. No importa si su vida va a ser rutinaria o no, porque ya no es la misma persona. No es la que cogió las maletas o se fue directamente y dejó atrás todo. Ha cambiado y además puede que incluso lleve algún premio obtenido al alcanzar su meta, aunque puede que no sea ni siquiera lo que buscaba en un principio. Por ejemplo, el prota partió en busca del tesoro, pero una vez que lo obtuvo prefirió quedarse con la chica, así que no tiene el dinero, pero tiene a la chica. La senda del héroe es una estructura muy básica que podéis usar para todo lo que queráis y que, como veis, tiene ya el esquema prácticamente hecho, solo tenéis que rellenarlo vosotros con las situaciones que vaya viviendo vuestro protagonista y con ese final maravilloso que obtienen todas estas aventuras. Y repito, no es solo para el género de fantasía, se puede aplicar a cualquiera de los géneros. ¿Qué os parece si lo intentáis vosotros? Aquí me despido. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima, criaturas del lado oscuro. Suscríbete al lado oscuro para encontrar contenidos inimaginables.